Hoy nos reunimos aquí para hacer real una característica que tiene el creyente y que está en nuestro libro, que es: el creyente es aquel que establece el bien y lucha contra el mal. Entonces, y hoy hay un movimiento que se está extendiendo en Europa y que debemos enfrentarnos a él, y es la islamofobia. Y debemos enfrentarnos a esta forma de intolerancia, así como a su utilización política para la justificación de una serie de medidas que recortan nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos en esta mesa redonda que vamos a usar, tenemos 20 minutos, hemos establecido 20 minutos para cada uno de los ponentes, que son 3 personas especializadas en cada uno de los temas de diferente ámbito, y luego presentaremos y luego seguidamente pasaremos un turno de preguntas, tanto por parte de la mesa como para el público en general que queréis preguntar sobre lo que hayan expuesto los ponentes. Hoy hemos invitado a nuestra mesa redonda a 3 personas especialistas en este tema para que reflexionemos sobre el tema. La primera persona que quiero presentaros es al señor Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia, secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, cofundador y vicepresidente de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, autor de libros como Los crímenes del odio, La España racista, La España siniestra, Tiempos de solidaridad, Intolerancia, no gracias, y numerosos textos e informes especializados, y reconocido por su labor con las víctimas del racismo y del terrorismo. Recibió del gobierno la Cruz de Isabel la Católica, así como a la asociación la Cruz de Plata, a la Solidaridad Social y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Así que bienvenido, y te paso la palabra, Esteban. Es para mí un honor y un orgullo estar en este congreso. Me siento enormemente emocionado. Y quiero empezar por felicitar a la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, porque esta iniciativa de abordar la islamofobia en estos momentos es una iniciativa de grandísima importancia. La gente que llevamos muchos años luchando contra todas las lacras de la intolerancia en cualquier versión, sabemos que en estos momentos tenemos un reto especial en la lucha contra la islamofobia. Luego, además, quiero felicitar a mi compañera y presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia por su exposición, porque ha trasladado un mensaje que es el que compartimos en la plataforma. Es el que da lugar a poner en marcha un proceso que va a tener una gran trascendencia en nuestro país. Y os pido que entréis en todas estas páginas que ella ha señalado, porque hay un gran conocimiento y hay una gran información que debemos de utilizar. La islamofobia en Europa en estos momentos está jugando un papel similar, salvando los años, los tiempos y los momentos, a la judeofobia en los años 30. Aquello que culminó en un horrible, terrible holocausto, en un genocidio tremendo, hoy se vuelve a producir con mensajes similares y nos vuelve a aterrorizar, incluso con acciones como la que hemos vivido hace un par de años en Noruega, con este asesino Breivik, que levantando la bandera de la guerra racial y religiosa llegó a asesinar 76 personas. Tenemos un problema con el terrorismo, tenemos un problema con Al Qaeda, tenemos un problema gravísimo con
ISIS, tenemos un problema con Boko Haram. Pero nosotros desde el primer momento, desde incluso los execrables y terribles atentados del 11 de marzo, supimos decir, y eso se entendió en España, que una cosa son los musulmanes y otra cosa es el terrorismo. Y no es posible identificar ambas cosas. No es posible. Pero que le voy a citar, nos va a hablar sobre el tema de los proyectos de investigación que se están haciendo o se están llevando a cabo en diversas universidades europeas y cuáles son las principales conclusiones que nos darán una aproximación académica al tema de la islamofobia. Te paso la palabra, Bárbara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. No sé cómo la tengo. Shukran, hermanos, por esta invitación. Es un placer estar con vosotros para compartir un tema que nos preocupa a todos. Después de la intervención de Esteban es difícil levantar entusiasmo, pero voy a intentar. Mi tema es menos apasionante, pero es un tema que hasta ahora no habíamos trabajado y que nos resulta de mucho interés a los que trabajamos en el mundo académico. Y aquí no solo estoy yo, luego tendréis el placer de escuchar a Jordi, que es antropólogo y también trabaja sobre cuestiones de sociedades plurales, ¿no? Y cómo estas sociedades gestionan esa diversidad. Bueno, el tema de la islamofobia, yo solo voy a traeros un botón de muestra. Desde hace unos 8 años está empezando a trabajarse desde la academia. El mundo académico, como sabéis, siempre va por detrás de la sociedad, es decir, la sociedad va cambiando y la academia lo que intenta es analizar por qué la sociedad va cambiando e incluso prevenir situaciones que por desgracia ocurren y que son violentas. En nuestro caso, por ejemplo, conocer bien la islamofobia, conocer bien sus raíces, por qué ocurre este fenómeno, nos ayuda a intentar solucionarlo. Entonces, el papel de la academia es muy importante porque además se rige por unas reglas y una de ellas es la objetividad. Nosotras, por ejemplo, somos unas apasionadas porque somos musulmanas y nos afecta lo que nos ocurre a nuestro colectivo. Pero nos importa también que otras personas que no sean musulmanas levanten la voz. ¿Por qué? Pues porque su objetividad también es una garantía de que nosotros no estamos magnificando el problema o distorsionando el problema, sino que el problema está ahí y lo que queremos es conocerlo objetivamente para poder solucionarlo. Bien, os he traído una muestra de lo que está haciendo la Academia Europea en estos momentos. Por un lado voy a hablar de un par de publicaciones académicas especializadas y luego hablaremos de grupos y proyectos de investigación. En práctica social, en este barco vamos todos, musulmanes, no musulmanes, todos vivimos en el mismo planeta, no tenemos otro. Nosotros tenemos unas normas del juego, una guía que es el Corán, y hay gente que tiene otras guías, pero al final todos tenemos que llegar a un modelo de convivencia, porque no vamos a estar siempre matándonos los unos a los otros. Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales grupos sociales dominantes intentan apartar a las minorías de que puedan expresar cuál es su idea de cómo debe ser el mundo. Y estos mecanismos son la discriminación, la exclusión y la legislación. Nosotros, gracias a Dios, vivimos ahora en un país donde la legislación está trabajando ya un poco más a favor de nuestros principios de justicia y de respeto a las personas. Las personas están por encima de las ideas. Bien, y luego la islamofobia se puede estudiar desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva de la víctima, pues vamos a escuchar o vamos a ver una serie de fenómenos. Desde la perspectiva del ciudadano, pues vamos a encontrar desde una indiferencia hasta una leve preocupación, hasta una implicación. Los políticos, como son muy instrumentalistas y aprovechan un poco, pues hay veces que no lo ven, como el señor Rajoy, yo no lo veo, y hay veces que lo utilizan en sus mensajes y o bien se hacen la foto con las musulmanas con el pañuelo para decir mira qué bien que yo soy una persona que mis políticas se integran, o todo lo contrario, emprenden un discurso de los de casa primero, como hace por ejemplo Plataforma per Catalunya. Bueno, ahora es el turno del señor Hatim Ashikhan, que es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de París y máster en Ciencias Islámicas de la Universidad de Al-Qarawiyyin de Marruecos. Actualmente es el director del Departamento Europeo en el seno de la ONG Alianza para la Libertad y Dignidad Internacional, con las siglas en inglés ADF Internacional. Y él nos hablará de la noción de la islamofobia, del paso en Europa desde el problema de la inmigración al problema musulmán
y nos dará algunas cifras alarmantes sobre el tema de Europa, que ya se han adelantado por otros ponentes, y nos planteará líneas de actuación. Paso la palabra al señor Hatim. Je m'adresse à vous en langue française, ma langue, donc je suis vraiment très désolé. Lo siento muchísimo. Mes remerciements à la Ferry, Agradecimientos a la Ferry, mes remerciements mis à vous toutes et agradecimientos tous. a todos y todas. C'est une joie et c'est un Es honneur. una alegría y un honor para mí. J'espère respecter les 20 Espero minutes. respetar los 20 minutos. C'est très difficile Es muy de difícil parler après tous ces conférenciers después de extraordinaires. todos estos conferenciantes extraordinarios. C'est difficile de trouver, comment dire, l'angle de l'attaque, Es difícil encontrar el ángulo de ataque. parce que toutes les interventions de ce Porque matin todas las intervenciones de esta mañana étaient une richesse totale. han sido una riqueza enorme. Je vous raconte cette histoire. Os cuento esta historia. On était contacté par un père Nos ha contactado dans un notre padre organisation. de nuestra organización. Son fils a été appelé Su hijo le ha au llamado commissariat a la comisaría pour le délit por el delito de l'apologie de au terrorisme. apología del terrorismo. Vous savez, après Ya sabéis que después les événements de malheureux los acontecimientos qui ont touché Paris le deplorables 6 que han janvier, afectado a París, inaceptables. suite à ce drame, Tras este drama, le gouvernement a accéléré el gobierno ha acelerado un faisceau de lois un proyecto de ley dans une perspective con una perspectiva d'un Patriot Act comme à l'américaine. de un acto patriota. Et voilà, como on el était americano. confronté à un délit où toute personne Y qui todos exprime nos hemos enfrentado a un delito confrontado d'une manière correcte ou incorrecte quelque chose qui peut sembler de faire apologie au terrorisme, y todos nos enfrentamos on l'envoie directement a que cualquiera dans une comparution hable immédiate de auprès du esto, juge, le vamos a et il peut enviar facilement, directamente pour al une juzgado expression maladroite, écoper de por, 4 ans de prison haberse ferme. mal expresado como apología del terrorismo. C'est un jeune de 12 ans Es un joven Un mineur de 12 años, un menor de edad, qui est dans une discussion dans que en una une classe, discusión de un juego de en clase, train du débat, en pleno debate, il a pu dire ha podido- oui, ha llegado a celui decir qui fait mal au prophète mérite que el punition. que hace daño a nuestro profeta, Son professeur l'a signalé au directeur, qui l'a signalé au commissariat, qui l'a signalé au procureur de la République. Et voilà, on ramène des mineurs comme des gros criminels devant un juge. Jusque-là, c'est bon, parce qu'on a ramené plusieurs. Il s'est avéré que la mère de cet enfant était une policière au service de la nation. Elle était face à ces terroristes. Elle a donné sa vie pour préserver les valeurs de la République. Et cet enfant, il a pleuré sa mère. Il savait que sa mère peut perdre sa vie. Et cet enfant, il sait bien, mais aussi, il a ce droit, puisqu'il est musulman, d'avoir des valeurs pour son prophète, pour ce qu'il estime le sacré. Et le juge a dit à l'avocat, qui était mandaté par l'AFD international, il dit, nous sommes dans un monde de folie. Je ne peux pas juger un enfant que sa mère a donné sa vie pour la République. Il fallait, dans le cadre de la lutte antiraciste, parler d'un nouveau racisme. Le racisme traditionnel était un racisme biologique. Il parle de la race, du sang, du faciès. Or, aujourd'hui, nous sommes face à ce qu'on appelle en langue française un racisme respectable. Un racisme latent. Un racisme caché. Un racisme en forme d'expression de liberté. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un rapport extraordinaire de
la Commission nationale consultative des droits de l'homme, un organe institutionnel et indépendant qui, pour la première fois, dans son rapport de l'année dernière, a évoqué publiquement le terme islamophobie. Vous savez, en France, c'était très difficile pour un homme politique, même pour les organisations historiques de la défense des droits de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme, comme le MRAP, comme la LICRA, de pouvoir évoquer le terme islamophobie. Et il y avait tellement de polémiques autour de ce terme, que le fait de l'évoquer, on vous case directement avec les islamistes, les terroristes, les intégristes, et avec ceux et celles qui veulent islamiser la société. Aujourd'hui, ce front de personnes, d'organisations, de mouvements, il arrive à mettre la lumière et surtout à donner une définition claire à ce terme. Ainsi, parmi les définitions aujourd'hui consensuelles de ce terme, celle-ci, c'est l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Quería plantearos nada más que una pregunta sobre el papel y la influencia que está teniendo en el mundo actual el laicismo, tanto dentro como fuera. El fenómeno que se ha estado describiendo, que es que esa construcción de lo que es ser musulmán en el imaginario colectivo tiene también un efecto introspectivo, tiene también un efecto sobre la propia comunidad que acaba asimilando en primera persona esos estereotipos que una y otra vez se repiten en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y, digamos, ahí hay que poner freno también. Es decir, a mí me parece clave lo que acaba de apuntar él sobre ese concepto de ciudadanía. Somos ciudadanos, cada uno de nuestros estados y del mundo en el que vivimos, con independencia de luego nuestra adscripción religiosa, política, ideológica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que hay un trabajo muy grande por hacer y que no está suficientemente desarrollado, definido, estudiado y medidas a tomar desde dentro de las propias comunidades islámicas para frenar esa asimilación del imaginario colectivo sobre cada uno de nosotros. Je vous parle brièvement de ce que ces musulmans de l'Europe, quelles sont leurs perceptions. C'est une manière de voir subjective, il n'est pas scientifique. Mais ils nous donnent, ces musulmans, comment ils perçoivent. Sur le thème de la citoyenneté et de l'exclusion. Ces jeunes, ils ont toujours ce sentiment d'être exclus. Ils n'ont pas ce sentiment d'être vraiment de vrais citoyens, espagnols, ou français, ou belges. Ils ont ce sentiment-là et ils l'expriment. Ils expriment ce sentiment d'être étrangers malgré qu'ils sont nés ici, grandis ici, scolarisés ici, ayant le premier amour ici. Leur rêve, il est ici. Ils se sentent étrangers. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea tiene un concepto mucho más amplio y habla por motivos de racismo, de antisemitismo, de xenofobia, va diciendo elementos y al final dice y cualquier otra situación supuesta o real que tenga relación con este problema. A partir de ahí es donde aparece el concepto de delito de odio.